El pasado 23 de diciembre se aprobó la nueva ley educativa, la LOMLOE, una ley que ha generado muchísima polémica en el entorno educativo. Hace unas semanas entrevistamos a la directora de un centro concertado para conocer su punto de vista. Hoy entrevistamos a la directora de un colegio público, Lourdes Jiménez. Ella nos va a dar su punto de vista acerca de esta nueva ley educativa, la LOMLOE. Soy Lourdes Jiménez, soy maestra en un pueblo de Jaén y actualmente estoy ejerciendo la dirección. Y bueno, creo que me caracterizo principalmente porque me gusta aplicar metodologías innovadoras dentro del aula y conocer y formarme en diferentes metodologías. Así en líneas generales, ¿qué me puedes decir de la LOMLOE? Te puedo decir lo que parece ser que quiere pretender la ley. Tampoco lo sabemos hasta que no se aplique realmente. La ley pretende, sobre todo, hace mención a potenciar la equidad en el alumnado, ¿no? y en esa enseñanza y a mejorar tanto el nivel competencial y académico del alumno, favoreciendo así la promoción, ¿no? y la titulación académica de los niños y niñas de nuestro país. Una de las nuevas medidas es la promoción de curso con más de una asignatura suspendida. ¿Cómo puede afectar esto a la educación del alumnado? Creo que puede afectar, por un lado, positivamente y por un lado, negativamente, ¿no? Porque no creo en los blancos y negros, sino en los tonos grises. Entonces, creo que hay alumnos que son grandes potenciales y talentos en ciertas materias y que a veces pues, se les merma o se le pone un hándicap o un cortapisas para que sigan evolucionando en su progresión académica por el hecho de que no se les dé bien o no puedan pasar en una materia concreta, ¿no? Por otro lado, de forma negativa porque puede inducir al error al pensar que minimizar el esfuerzo en el alumnado a la hora de aprobar todas las materias para poder promocionar de curso. Entonces, habría que matizar. Otra de las partes más criticadas, sobre todo por parte de la educación concertada, es la admisión del alumnado. ¿Cómo va a ser esa admisión? Principalmente lo que propone la ley es que cualquier alumno que quiera acceder a un centro, pues se le primen ciertos aspectos, ¿no? Y entonces la ley lo que potencia o lo que prevalece es la cercanía al centro y, bueno, otros aspectos como el hecho de tener hermanos ya mayores escolarizados en ese centro. En ese sentido, no entiendo a la concertada en este aspecto, ¿no? Porque habla de que están perdiendo libertades. También nos afectaría a los públicos. Imagínate una familia que quiere escolarizar a su hijo o hija en un colegio público determinado porque le gusta quizá pues, un profesor o una metodología que tienen implantada en ese centro. Si hablamos de eso, hablaríamos de pérdida de libertades en general, pero yo voy más allá. Yo creo que cuando un sistema público está planteando una educación, la educación no puede tener diferencias, sobre todo cuando está financiada con fondo público y es gratuita, debe dar las mismas oportunidades y pedir las mismas cosas a ambos centros, ¿no? Entonces, partiendo de eso, yo no creo que sea una rivalidad entre centro público y concertado, sino que al final, cuando entramos en esa rivalidad de centro concertado y público, perdemos el horizonte que son nuestros niños y niñas, y al final los protagonistas son ellos y ellas. Con la nueva ley educativa, ¿qué papel va a ocupar el castellano? Supuestamente entienden que el castellano ya va a dejar de ser la lengua vehicular, ¿no? Entonces, creo que van a dejar a cada comunidad autónoma que decida sobre la lengua vehicular, si es su lengua cooficial, pues el castellano. En este sentido, yo estoy en contra, ¿no? No me parece correcto. Creo que el castellano debe ser la lengua vehicular de todo nuestro país porque al final es lo que nos une. Y cada vez que intentamos modificar algún aspecto de este tipo, vemos que se ve perjudicado nuestro lenguaje, ¿no? Al final, ¿cómo vamos a pretender que nuestro alumnado cada vez cometa menos errores ortográficos, que tenga un buen léxico, que tenga una buena expresión, si le estamos continuamente cambiando a través de leyes educativas qué ley no ha sido política y está politizada, ¿no? Eso es la tristeza de nuestro país. Creo que nuestro país tiene un grave problema en cuanto entiende que la educación es algo político. La educación tiene que estar al margen de la política y de los intereses personales, no solo de los docentes, como decía antes, o de los colegios concertados públicos, sino, por supuesto, de la política. Y para eso necesitaría hacer una autocrítica y una autoevaluación muy grande, cosa que todavía no veo a ningún partido que esté por la labor.
Me gustaría que nos explicaras por qué existe tantas diferencias y tanta rivalidad entre la educación concertada y la educación pública. Yo no creo que haya una rivalidad entre la concertada y la pública. Creo que esa rivalidad precisamente emana de la culpa política, ¿no? Porque ha generado diferencias muy sustanciales entre un colegio y otro. Y esas diferencias sustanciales al final afectan, otra vez vuelvo a repetir, a nuestro alumnado. Mira, siempre estamos mirando a los países nórdicos, concretamente Finlandia, y una de las cosas que deberíamos mirar de ellos es que eliminó la escuela concertada y privada y actualmente el 100% es escuela pública, es decir, ha eliminado la desigualdad en todos los sentidos. Tienen todos los niños y niñas, tienen los mismos colegios, tienen el mismo tipo de metodología a la hora de enseñar, las mismas instalaciones, los mismos materiales, las mismas opciones a comedores públicos, etcétera. Entonces, ahí eliminaríamos toda esa barrera o ese atisbo de duda de decir si ha roto la libertad de elección. Cuando tú propones que la educación sea una de calidad y para todos y todas de igual forma, no hay oportunidad de decir no soy libre porque todos los centros a los que vaya mi hijo o hija van a darle lo mismo y ofrecerle lo mismo, ¿no? Entonces creo que el problema viene de ahí, viene de que debemos darle tanto las mismas oportunidades a la concertada como a la pública, como exigirle las mismas cosas, ¿no? ¿Crees que con la LOMLOE va a ser la última ley educativa que tengamos en nuestro país? Para nada, no creo que lo sea. Pienso sinceramente que es la que más se ha acercado de todas a ese equilibrio, es la que más se está acercando, pero realmente no lo va a conseguir y no lo va a conseguir porque volvemos a lo mismo, no podemos politizar la educación. Cuando politizamos la educación al final es porque yo lo digo, porque yo en este momento estoy en el mandato y porque yo ahora mismo tengo y ejerzo mi poder, al final así no se puede educar, ¿no? Una ley tiene que partir del consenso, del gran pacto social que demandamos los profesores, que somos los profesionales de esta materia, y no solo del pacto entre políticos, sino de escuchar las voces que están pisando a diario las aulas, que ven las necesidades en los estudiantes y que saben lo que realmente necesita la escuela, ¿no? ¿Qué se podría hacer para mejorar el sistema educativo español? Primero de todo, tener un gran pacto que partiría de ahí, de una ley de calidad, porque si no hay una ley de calidad, al final estamos dando palos de ciego continuamente, ¿no? Y cada uno la interpreta a su modo, porque al final no solamente tenemos dos escuelas, como hablábamos antes, de pública y concertada, sino que dentro de la concertada hay muchísimas escuelas más, porque cada una tiene sus siglas, su manera de obrar y de actuar. Y dentro de la pública exactamente igual. Y luego además le añadimos que tenemos 17 comunidades autónomas, donde además se le deja libertad para, como hemos dicho antes, tanto en la lengua vehicular y otra serie de libertades que se dejan. Para mí la educación debe ser una para todo el territorio nacional igual y con las mismas oportunidades y exigencias para todos los docentes, familias y alumnos. Partiendo de eso ya mejoraríamos muchísimo la enseñanza. Y luego pues yo hablaría de pensar por y para el alumnado, no por y para las políticas, por y para el alumnado. No pensando en los votos que vamos a recibir, no pensando a qué familias le va a gustar y a quiénes no, sino qué es lo mejor. ¿Qué me dice la neurociencia? ¿Qué me dicen los estudios científicos? ¿Qué me dice la pedagogía? ¿Qué me dicen los expertos de esto? Y cuando nos basemos en eso, vamos a dejar de pensar en los votos y esa ley va a ser de calidad. Me gustaría que no hubiese materias marías y materias marea, ¿no? Me gustaría que todas fuesen la marea del sistema educativo, que no hubiese jerarquización entre asignaturas y que por esto pues, no se diese más importancia a unos talentos que a otros, porque al final le decimos a los niños que unas capacidades son mejores que otras, cuando en realidad todas merecen la misma puntuación y todas merecen la misma alabanza, ¿no?